sistema político de México, en las primeras décadas de su vida independiente, el gobierno no logró garantizar la seguridad, la paz y la aplicación de la ley. El país debía desarrollar una economía sólida para entrar de lleno al curso del capitalismo por medio del comercio internacional. Para eso, requería de mucho capital, y las únicas vías parecían ser las presiones y condiciones impuestas por los prestamistas extranjeros como Inglaterra, Francia y Estados Unidos de América. El gobierno mexicano no había terminado de asimilar la pérdida de Texas, cuando en marzo de 1839 se vio enfrascado en un nuevo conflicto, esta vez con Francia. Ya desde 1828, algunos franceses que vivían en México reclamaban al gobierno el pago de indemnizaciones por daños causados a sus propiedades y comercios durante la Guerra de Independencia, pero el gobierno mexicano negaba estas demandas. Para finales de la década de 1830, las reclamaciones de los franceses sumaban 600,000 pesos y solicitaron apoyo a su país. La prensa designó a este conflicto como la Guerra de los Pasteles, debido a que uno de los reclamos era de un pastelero de Puebla, que decía haber perdido 60,000 pesos. Los desacuerdos entre los gobiernos de México y Estados Unidos de América en torno a la independencia de Texas fueron continuos desde marzo de 1836 y sentaron las bases de un conflicto mucho más grave. El gobierno estadounidense se mantuvo en pie de lucha en su afán expansionista, presionando constantemente mediante negociaciones al gobierno mexicano para que vendiera los territorios del norte, pero México no estaba dispuesto a ceder ante una abierta intención por dejar del gobierno de James Snow Polk de anexión tanto del territorio tejano como el de Nuevo México y California. El ministro mexicano José María Bocanegra advirtió que para México la anexión de Texas sería vista como una declaración de guerra. En julio de 1845, el Congreso de Estados Unidos de América aprobó la anexión de la República de Texas a la Federación Estadounidense. A principios de 1846, Polk optó por provocar la agresión y ordenó al general Zachary Taylor y a su ejército avanzar por territorio tejano hasta el río Bravo, en territorio mexicano, ofreciendo 15 millones de pesos por Nuevo México y 25 por California. La reacción no tardó. México envió a sus tropas al norte junto con un ultimátum que solicitaba la salida del ejército estadounidense de territorio mexicano, pero fue ignorado, por lo que el ejército abrió fuego contra la invasión. Para Estados Unidos de América, fue México quien inició el conflicto al disparar contra sus ejércitos, por lo que solicitaba justicia ante los agravios y castigo para los agresores. Sin embargo, para México, que había iniciado el conflicto al invadir territorio y aceptar la solicitud de Texas para incorporarse a la Federación, había sido el oponente. La guerra dio inicio formal el 7 de julio de 1846, cuando México declaró la guerra a Estados Unidos de América tras el bloqueo de esta nación al puerto de Veracruz. En medio del conflicto, Santa Anna regresó de su exilio de La Habana para ocupar la presidencia. No obstante, la dejó a cargo de Valentín Gómez Farías para enfrentarse en persona a los ejércitos estadounidenses. En la batalla de la Angostura, en Saltillo, los ejércitos mexicanos fueron derrotados, por lo que Santa Anna, al recibir la noticia de que los estadounidenses abrían un nuevo frente en Veracruz, emprendió la retirada y regresó a la ciudad, mientras que en una rebelión de militares conservadores, conocidos como polcos, se levantaron contra las políticas económicas de la República. Santa Anna terminó con la rebelión y recuperó la presidencia en medio de una guerra que había alcanzado ya a la Ciudad de México. En el mes de agosto de 1847, la capital se convirtió en el punto de resistencia, donde se libraron grandes batallas como la de Churubusco, Molino del Rey y el Colegio Militar en el Castillo de Chapultepec. El 16 de septiembre, día en el que se celebra el 37 aniversario del inicio de la independencia, la bandera de Estados Unidos de América fue izada en el Palacio Nacional. Santa Anna renunció ese mismo 16 de septiembre a la presidencia, retirándose durante 5 años de la política,
ordenando que el gobierno se trasladara a Querétaro. El 2 de febrero de 1848, México intentó salvar la mayor cantidad posible de territorio. Se firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo entre ambas naciones. México cedía la mitad de su territorio, incluyendo los estados de Alta California, Nuevo México y Arizona, y Estados Unidos de América se comprometía a pagar a México 15 millones de pesos de indemnización. La difícil situación financiera del país llevó al gobierno de Juárez a suspender temporalmente el pago de la deuda pública interna y externa, con el objetivo de reactivar la economía. Mediante negociaciones, Inglaterra y España llegaron a un acuerdo con México para el pago de sus respectivas deudas y acordaron retirar sus buques del puerto de Veracruz, pero desde el principio Francia tenía otras intenciones y con el apoyo de los conservadores inició una intervención militar. El 5 de mayo de 1862, los franceses intentaron tomar Puebla, pero fueron derrotados por el ejército mexicano, comandado por el general Ignacio Zaragoza. Eventualmente, Napoleón III envió más apoyo militar, con lo que los franceses obtuvieron la victoria sobre Puebla y lograron tomar la Ciudad de México en junio de 1863. Durante la Guerra de Reforma, los conservadores gestionaron con el gobierno francés de Napoleón III su intervención en el país, a cambio de establecimiento de una monarquía francesa. Con el triunfo en 1863 sobre el gobierno de Juárez, Napoleón III le ofreció el trono mexicano al príncipe austriaco Fernando Maximiliano de Habsburgo, al que apoyaron los conservadores. En 1864, Maximiliano accedió a la petición y firmó con Napoleón los tratados de Miramar, tras los cuales Francia se comprometió a apoyar económica y militarmente al nuevo monarca a cambio del pago de la deuda externa y la alianza económica. En 1864, Maximiliano accedió a la petición y firmó con Napoleón los tratados de Miramar, tras los cuales Francia se comprometió a apoyar económica y militarmente al nuevo monarca a cambio del pago de la deuda y la alianza económica. En mayo del mismo año desembarcaron en Veracruz Maximiliano y su esposa, la emperatriz Carlota Amalia, y para junio la pareja real entró a la Ciudad de México.